Hola, estamos en un nuevo capítulo de Y se hizo de noche y llegaron las estrellas. Hoy día, con la Kroger, tenemos una nueva mesa bastante interesante de los temas. Bueno, los que están aquí lo saben y los que vieron las referencias por internet también. Vamos a hablar de la astrología y la didáctica. No sé cómo lo haremos, pero lo haremos. Hoy día tenemos a Pablo Herraz y Felipe Acuña, quienes nos guiarán. Estas dos estrellas nos guiarán en este camino para descubrir cómo podemos juntar estos dos temas y aparte ponerlos a prueba un poco con respecto a cómo ellos se han formado o han creído que estos dos temas podían conjugarse. Creo que, ¿cómo estás tú para el día de hoy? Estoy muy emocionada, a mí me interesa mucho este tema, les contaba un poco así como en el backstage, que a mí me interesa harto esta temática, creo que es algo que nos ayuda igual a conocernos un poco más, y es súper interesante desde sus áreas como académicas, cómo lo han llevado, porque nos comentaban también que, claro, información que uno puede buscar sobre ellos en internet no sale nada así como relacionado a la astrología, así que va a estar súper entretenido el encuentro. Pero tienen una buena producción de papers. Sí. Así lo dice su índice H. Somos bibliotecólogos aparte. Sí, eso, somos profesionales de la ciencia de la información. Así es. Así que cualquier cosa me pueden preguntar. Sí. Cómo aumentar sus publicaciones, cuáles son las mejores revistas. Todo eso lo puedes saber. ¡Ay, hola! Perdón, tanto más estrellas están llegando. Sí. Ya. Creo que para empezar podrían presentarse con algún poquito para introducirlo a ustedes en este tema y que ustedes nos cuenten un poquito cómo llegaron aquí por nuestro jefe que los eligió como los candidatos de este mes para nuestro conversatorio. Acá Podcast. Bueno, mi nombre es Felipe Acuña, trabajo en la Universidad Católica Simón Enrique, de formación soy antropólogo social, después hice algo de psicología educacional y después con sociología de la educación, siempre en el tema de la educación, ahí es donde me dedico, en el tema de los profesores y las profesoras, cómo enseñar, la pedagogía, cómo hacer de la profesión docente algo más digno, más relevante para la sociedad. Así como ahí se dedica mi trabajo, el que ustedes ven en internet. El índice H está ahí. Eso es lo que pueden ver ahí está mi trabajo. Y la astrología es como esos aspectos de uno que uno tiene por otro lado. Y bueno, parte de lo que yo estudio es la subjetividad, y la subjetividad siempre tiene como estos otros lados que son los que enriquecen la profesión. Que si no, como que uno queda como una cajita muy chiquitita. Y bueno, no sé si entrar de lleno desde cuando uno está... Como quiera, estamos con libertad, nuestro jefe nos permite libertad en la pauta. Bueno, podemos volver a las otras partes. Sí. Bueno, el jefe de ustedes es una tremenda persona, una persona que le ayuda a uno a ir más allá de lo que hace siempre, una persona que se conecta con las cosas profundas y relevantes, y yo creo que desde ahí él hace esta invitación a mí y a Pablo, porque de esto hemos conversado mucho, al calor del fuego, en la montaña, en escenarios distintos que uno puede como dialogar en amistad y fraternidad. Y en el fondo aquí Alfredo está trayendo algo de esa fraternidad a este espacio, y eso es muy bonito. También nos lleva a su casa a nosotros, también estamos en el grupo. Aprovechando que el sol entró en Cáncer. Claro. Sí, totalmente, el signo de nuestro jefe. Así que estamos, pero con todo el cielo a nuestro favor. No, muy buen momento para hablar de estas cosas. Sí, me encanta. No sé si quieres... Sí, o sea, yo por mi parte, bueno, soy psicólogo de profesión, estoy acá en la Católica. No. Hice un magíster en filosofía y en ese campo me dediqué a estudiar violencia política. Como me gusta la filosofía política y mis intereses de investigación van tratando de conjugar eso con, vamos a decir, como las transformaciones a gran escala asociadas a la crisis climática, ¿no? Entender una violencia más ecológica, etc.
Entonces yo estoy preparando mi proyecto doctoral, digamos. Entonces estoy ahí armando, juntando de aquí y de allá para construir una buena pregunta. Y bueno, hago clase acá en la Escuela de Psicología, en la Alberto Hurtado, en la USACH también, soy como el profe de hora. Ya. Está repartida tu vida en toda esa universidad. Claro, claro. Y la astrología, siempre ha habido algo, pienso. O sea, tuve mi momento escéptico, académico, así como Duro. Así como, duro, no voy a salir de... pero había algo ahí que un poco venía de familia, yo creo. ¿Cuál era ese coqueteo? No, mi familia siempre estaba en la revista Predicciones. Ah, y ya, había ya, un ya. esoterismo familiar que yo renegué muchos años. Se te preguntaba como, ¿te leo el tuyo? Porque en mi casa No, era no, como el que no, el tanto. periódico se ponía a leerle al que A le todos. levantara la mano, le Sí. leía la No era tan astrológico, Ya. era más místico, pero yo pienso que yo me empecé a conectar fuertemente con la astrología cuando viví en una casa. Como que yo había vivido en un departamento ¿Ya? y vivía en una casa que estaba en la casa y empieza el cerro San Cristóbal, la calle Dominica. Ya. Entonces tenía un patio que daba al cerro. Qué buena. Entonces, para alguien que fue criado en un departamento, por primera La vida vez misma. Sí. llegué un verano y salieron las termitas en el verano, llegó el otoño, se cayeron todas las hojas, llegó el invierno, todo se secó, llegó la primavera, todo floreció. Y como que me empecé a conectar como con el ciclo de la naturaleza que nunca había tenido. No, cuando Era era como, difícil. no me gusta el invierno que hace frío, no me gusta el verano que hace calor, pero nunca había conectado como con el ciclo de la naturaleza. Y pienso que a propósito de eso empecé como a mirar más el sol, la luna. Pudiste observar mucho Claro. mejor todo Alguien dirá, yo soy Capricornio de signo solar, un signo cardinal. Genial. Entonces está asociado al solsticio, digamos. Como... Sí, todos los cambios de estaciones son... Y por ahí yo creo que empecé Creo que es que sabía. a recuperar eso que estaba de antes, pero desde la curiosidad. Yo no soy astrólogo, muy lejos de ser astrólogo, o sea, una persona que le gusta el tema y que de cuando en vez trata de informarse Ya. y de ocuparlo como para pensar en el presente, en el pasado, en el futuro. Y pienso. Eso cuando dices que lo ocupáis como... Porque en esto de aprender y poder relacionarme con usted el día de hoy, también estaba esa parte que como que lo llevas mucho a entenderte tú mismo, como que la astrología podía convertirse en eso, como en esa dificultad que podéis tener de tú no conocer lo que había visto, como no tener este entorno, no tener una conectividad y que al final quizás desde dentro poder llegar a ella, como de conocerte tú. ¿Sienten que eso puede ser, lo sienten de esa manera? O sea, yo creo que sí, que la astrología no es es una sabiduría ancestral o sea, por lo menos para mí no tiene un carácter como adivinatorio, por decir algo, ¿no? Como sino que más como a propósito del tema del conversatorio, como una herramienta de autoconocimiento, pienso. Porque además la astrología, o sea, la carta astral, tu signo solar es una puerta de entrada a toda la complejidad que cuando empiezas a conocer tus otros planetas, las casas, los aspectos, los planetas, como se empieza, no es reductible a tu signo solar, entonces se te empieza a abrir una complejidad Universo. que es súper grande, entonces creo que sí te permite como conocer distintos aspectos de ti mismo, de los otros. ¿Y la relación entre ustedes dos, por ejemplo, se dio a través de la astrología o fue como más académico y luego se dieron cuenta que tenían este tema, este interés en común? Ni una ni la otra. Oh. Precede a la astrología, precede a lo académico. Ya. Es una línea común y ahí partió la conexión. Sí, pero... Y se dio que uno No, influenció. Sí, no, o sea, no sé cómo Él nos está empezó, pero reconociendo. una vez con Felipe, cuando Felipe estaba estudiando en Inglaterra,
Yo fui de vacaciones en Inglaterra, entonces le escribí y le dije, Felipe, hagamos un paseo. Ya. Y Felipe, que estaba allá, ordenó todos los tales, los trenes, armó todo el cuento y yo llegué, ¿no? ¿Y qué signo es? Sagitario, Felipe. Ah, ya. Y no, entonces tuvimos ese viaje y nos fuimos así horas viajando en tren, puro hablando de astrología, así como uno por uno, Aries, Tauro. Ah, y el viaje no tenía una connotación astrológica. No, yo No, estaba no, de no, vacaciones, Felipe también, pero ya nos gustaba Pensé los que dos. no te podías conversamos. abrir esta cuestión de las piedras, ya que está en Ah. Inglaterra, que Un ritual. un ritual y a conocer algo. Claro. No, claro, pero o sea, yo recuerdo que hablamos horas y horas de astrología. Sí, pues yo estaba estudiando mucho astrología. Sí, pues. Como tenía harto tiempo, el doctorado permite que no tengas tiempo. Ya. Cosas bonitas de hacer un estudio doctoral y ahí leí mucho de astrología. También en la beta como autoformativa que San Juan Pablo. Y sí, pues, o sea, en esa misma línea, yo diría que la carta astral de uno y también la de otras personas, como que a mí lo que me ha llamado la atención es que yo partí estudiando en el 2009, con mucho escepticismo, porque por unas cuestiones familiares apareció la conversa astrológica, porque mi papá con mi tío como que había un amigo que le hizo un curso de 2 sesiones y empezaron a hablar y yo así como muy pesado, así como que estudiando en Juan Gómez Milla, ciencias sociales, como todas estas cuestiones anti todo esto, pero de repente me pasaron, mi papá dijo algo que a mí me llamó la atención, dijo ahora entiendo por qué si a ustedes tres los creí igual, son tan distintos. Que tu hermana es Tauro, tú eres Sagitario y el menor es Acuario. Entonces dije, ¿cómo un saber que está en otro orden de cosas le permite a mi papá entender algo tan simple como que somos personas distintas y que no depende de su crianza? Yo sé que esto da para mucho, pero como más allá de mi papá, en el fondo la relevancia para mí es como que es un saber que abre el pensamiento. Y eso es, para mí, todo lo que haga sentido como antropólogo, yo voy donde hay sentido, porque si las cosas tienen sentido es porque a la humanidad le importa. Entonces, ¿por qué tiene esto sentido? Y ahí me metí a estudiar. Entonces, partí con los típicos manuales de carta astral, que son los libros más básicos, y después vais profundizando y hay distintas tradiciones, porque hay muchas tradiciones de la astrología. Entonces está la tradición que es quizás la más como hegemónica, uno podría decir hoy día, que es la que viene de los años 80 en Inglaterra, que la hicieron distintas personas que estudiaron a Jung, a Carl Jung, Sí. y desde ahí hice una traducción de qué es lo que nos muestra. No. Yo estoy mirando con cara de que sé mucho. Y básicamente esa tradición conecta como a este psicólogo que era Jung, que ahí Pablo puede hablar, me imagino más desde el mundo de la psicología, de la experiencia que tenemos con Freud y todo eso, pero conecta como astrología como un lenguaje simbólico. Entonces lo que importa son los símbolos y cómo estos símbolos son arquetípicos, y hay mitos y cómo eso te hace sentir cuestiones a ti o te permite entender. Y hay otras tradiciones que son como más desde el punto de vista, como diría, como desde el esoterismo, y que tiene que ver como una comprensión como de qué es la humanidad, por decirlo así, que son como más místicas y más, que ahí me he metido un poquito y es otro orden de cosas. Como estas predicciones que decía. No tanto es la predicción, sino como de que la Tierra tiene conciencia y si es una conciencia, los signos están dando vuelta, entonces te tratan de explicar un poquito como que hay como una especie como de viaje, como que el alma está jugando el juego. Entonces ahí esas dos tradiciones son como, una más como la psiquis del ser humano y otra más como el alma de la humanidad. Y la astrología estaría jugando en esos dos. Y después están las adivinatorias, que esas son como, yo diría, como cuando uno ve el cartel que dice de tarot como en 24 horas su pareja le llamará. Llame a Ya, la señorita. entonces, claro, el amarre. El amarre. Entonces, claro, que uno ve eso y dice... Eso no lo vamos a ver aquí. Eso es más peludo, porque en el fondo es como, hay una promesa ahí que a mí me cuesta comprender, de lo que yo he leído me cuesta comprender cómo llega a eso. Ahí ya no tiene el sentido del que decías, como No, ya no... No, pues ese otro tipo de lenguaje, que habría que conversar con alguien que esté en ese mundo para ver cómo lo resuelve. Oye, tomándome de lo que estabas diciendo, como de que tu papá entendía sus formas de ser y llevándolo un poco a la didáctica, ¿ustedes creen que esta podría ser una herramienta como para, bueno, hablando quizás de alumnos en particular, o un curso completo se podría utilizar como una herramienta para educar, enseñar y una herramienta en el aula, por así decirlo? Como que los signos a ustedes los ayuden, tú que das clases,
como a entender de repente cómo llegar a los alumnos. Que pedagogo. Ah, sí. Hay que preguntar esa también con eso. Yo pienso dos cosas. Una que se me viene a la mente. Una, me acuerdo que una vez un profesor, el Jorge Soto, cuando partía sus clases de matemáticas, pasaba como una lista y él era matemático, estaba haciendo estadísticas y nos pedía las fechas de nacimiento. Y rápidamente él veía que había gente que estaba en los mismos días de cumpleaños, que pasó con una buena amiga. Y eso es uno, y uno desde esa metodología podría saber cuánta energía de tierra, de aire, de agua tiene en la sala. ¿Ya? Y es posible, uno podría hacer una hipótesis, por supuesto, habría que trabajarlo y para eso la astrología tendría que ingresar como saber con cierta legitimidad dentro de esta gran institución que tiene cientos de años, pero que siempre ha estado como en los bordes o por fuera. Y uno podría, por decirle, un estudiante con harta energía tierra es probable que necesite como enraizar el aprendizaje, mientras que uno de aire necesite vuelo, entonces necesite más palabras, más diálogo. Entonces una tarea para alguien de aire puede ser vaya a preguntar, mientras que para alguien de tierra puede ser vaya a construir, y para alguien de agua vaya a crear, para alguien de fuego como vaya a expresar. Entonces uno podría jugar con eso y podría haber ciertos elementos que resuenen con los estudiantes y que le hagan sentido. Pero ahí no se complica un poco pensando en lo aprendido ahora, por ejemplo, aquí estábamos que supuestamente yo soy un signo de tierra, pero tiene un ascendente que es aire. Claro. Porque ahí ya como sí tengo tierras, pero tengo tierra agua, tierra aire, tierra fuego, Eso es lo como mismo. que ahí como que el reconocer eso te serviría como en la dinámica educativa, si lo logras, ¿tú sientes que te podría servir en la dinámica educativa? Si podría hacer eso, detectar ese universo en el salón. Sí, podría servir. O sea, ahí eso sería ya meter mucho la astrología. O dividámoslos por grupos, yo voy a hacer los grupos, Claro. tú haces los grupos. Claro. Yo me imagino, o sea, como en el plano más investigativo, yo siempre he pensado que sería interesante como trabajar, hacer un grupo focal, por ejemplo, con puras personas de signo de tierra, de fuego o de tierra, y ver qué conversas salen. Solo por la curiosidad del saber. Como, y lo mismo con la idea que con los estudiantes, a ver qué pasa si uno organiza los grupos, no por notas o no por... o también ver las afinidades de los grupos. Ahora, no sé, pues puede ser que tengan una cuadratura hasta al lado y eso está explicando una amistad, no sé, como que el análisis se te escapa y la idea no es como, diría yo que sería un error como sobre astrologizar la pedagogía o la didáctica, sería sentido. Una herramienta más, ¿no? Como de que uno pudiese tener como uno de los tantos lentes que tiene, que ese sea un lente disponible para hacer uso de él en el trabajo pedagógico. Como, ¿por qué no? ¿Por qué es más importante eso que, no sé, por decirte algo, el método Singapur, que tiene Singapur, no sé, y que te dice cómo hacer matemáticas, como de esta manera, que se lo ordenan de tal forma, como que así sí está ese método, que vive con la estrella y que... ¿Y nunca llegaste a eso? ¿Nunca llegaste a hacer una división como esa? ¿O nunca te arriesgaste tanto? No, porque yo siento que todavía, yo creo que el regalo que al menos Alfredo me está haciendo en este minuto es poder conjuntar mundos, conjuntar un poco, hablar, integrar mundos, porque son mundos que uno está más en el plano de intimidad, como del autoconocimiento, del trabajo, como de mirarse a uno y mirar a los otros que uno conoce y el goce de estar conversando estas cosas, que es un lenguaje arquetípico, tiene mito, tiene, o sea, está lleno de, es muy enriquecido, es muy poético. Sí. La astrología tiene mucha poesía, entonces, y de mitología, entonces es muy entretenido porque, nada, porque la astrología, o sea, lo poético, lo mitológico, tiene arquetipos profundos, entonces te está tratando de decir algo sobre ti en un nivel como bien esencial, bien medular. Y dicho como bien, como con frases así como bien generativas y no tan explicativas. No sé. Igual hay que entrar ahí como a interpretar de repente ciertas cosas. Todo el rato es pura interpretación, y esa es la gracia, es un juego de interpretación. Entonces, por eso con Pablo tuvimos una semana hablando de esto, porque podía estar todo el rato interpretando y no se agota nunca. Entonces, no es que tú puedas poner un fin a la interpretación, sino que todo el rato estás interpretando en función de esto y esto y esto, porque son como lenguajes como inclusivos. Entonces están todo el rato
permitiendo mayor margen de hablamiento. Sí. Bueno, con respecto a la pregunta que hiciste, en mi experiencia, yo creo que igual uno tiene que situarse, porque, por ejemplo, yo hago clases en la universidad y no hago un curso específico de un currículum específico, entonces que yo introduzca la astrología como contenido, por ejemplo, o como temática, no es adecuado porque no es el contexto, no es la situación. Yo hago, por ejemplo, un curso de filosofía de la psicología. Y ahí yo hablo de filosofía occidental, digamos, y no meto la astrología de contrabando. Ya. Pero eso es una cosa, y otra es que que inevitablemente la astrología sea parte de la escucha que uno tiene de las cosas. Yo soy psicólogo de profesión, entonces en el fondo parte de mi formación tiene que ver con la escucha clínica, como escuchar a alguien en su malestar o en su sufrimiento, y hay herramientas conceptuales para poder escuchar, en el sentido de escuchar de que la situación se trate de lo que le pasa a esa persona, no de lo que le pasa a uno, no de meter uno sus propios temas, intereses, sino que haya espacio para que se despliegue la subjetividad de la otra persona. Y ahí la astrología poco a poco se va metiendo, o sea, por dar dos ejemplos. No sé, cuando yo hago la primera clase introductoria de cualquier curso que hago, siempre les digo a los estudiantes, bueno, este semestre tenemos mucho que hablar, siempre tenemos poco tiempo, hay mucho que leer, mucho que estudiar, pero al menos la primera sesión sepamos quiénes son, reconozcámonos un poco y después ya le damos. Entonces le hago unas preguntas que hacen con su tiempo libre, les pregunto su signo. Pero creo que iba la pregunta más que si hacen algo Claro. tangible para el resto, es si ustedes en su forma lo tienen como... Ahí viene el Capricornio. Bueno, pero lo que hago es esto. Les pregunto su signo y los voy anotando en la pizarra, pero ordenados no como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, sino como por elemento. Ajá. Entonces anoto todos los voy agrupando por elemento. Entonces después los sumo, cuando pasa todo el curso, Lo vamos a hacer. los sumo y les digo, mira, hay tanta tierra, hay tanto aire, hay tanto fuego, hay tanta agua en este curso. ¿Cachai? Y eso, que ahí es un chiste, una anécdota para distender, pero a mí igual me sacaste una foto con eso. Pero del grupo, no de los individuos. Claro, de la dinámica, ¿cómo podría como si el grupo fuese un sujeto. Como tú podrías prever este conjunto de personas bajo esos parámetros de los elementos, como si hay más tierra algo debería pasar, si hay más agua algo debería pasar. Claro, o sea, podrían tener características particulares si fueran... La energía, por decir así, del elemento. Igual es un tiempo acotado de repente, o muy acotado el que tienen, por ejemplo, ya un semestre quizás no es lo suficiente para como notar esa energía, que falten, que de repente como que... Pero yo quiero hacer una pregunta. Dejen que se inscriban más aguas en mi curso. Eso te iba a preguntar, como ¿cuál no has notado que de repente es más problemático un curso? No. Ya. No vamos a ir por esa parte. Queda ahí como de alguna forma funcionando. ¿Te fijas? Por ejemplo, iba a contar otro ejemplo, que cuando atiendo pacientes, en algún momento, sin apuro, en algún momento del proceso, le pregunto cuándo está de cumpleaños. Y yo, y del momento en que me dice, entra como parte de mi escucha, de manera de pensar en esa persona sin que yo se lo diga. Claro. Entonces puede funcionar como una herramienta de interpretación, como dice Felipe. Como el lente tuyo, el oído tuyo, cuando es como un filtro más para ese momento. Claro. Felipe es antropólogo, entonces la observación, su sentido y la escucha, la oreja, el ojo. Claro, totalmente. Y bueno, yendo por ahí también como esto del contacto con los estudiantes, por ejemplo, si algún alumno llega a ustedes y les dice, profe, quiero hacer mi tesis ya quizás como en sus áreas, como psicología, filosofía, antropología, desde una perspectiva astrológica.
¿qué les recomendarían ustedes o cómo hacerla, no hacerla, o desde la Te vaya occidental, a desde quemar, la sal de China? ahí. Te vaya a quemar, sal de ahí. Sí. O sea, como hoy día le diría que no. O sea, le diría como que hagamos como un trabajo de anexo, aunque no lo vea nadie. O sea, Y a ver cómo resulta. Por sí, si porque en el avanzamos. fondo una tesis tiene el desafío de que hay una comisión que examina eso. Y son mis colegas y colegas por las conversaciones de los almuerzos, uno sabe que la astrología es como la versión como más simple, ¿no? O más del sentido común, que es como la de la revista, que es el signo solar, ¿no? Claro. Y que eso a veces hay visiones escépticas de la astrología, y está bien que así sea, así son como todo lenguaje simbólico. Es como, no sé, pues, si a alguien le gusta mucho un autor y raya con el autor, ponte tú, no sé, pues, con Foucault o con Marx, y te dice, profe, es que quiero hacer la tesis sobre Marx, y no sé qué. Imagínate, mejor no lo hagáis así tampoco, porque como no le vayáis en esa bola, trata como de articular un poquito más, como viendo el contexto, porque como profesor yo hago clases en magíster, y son profesores, entonces magíster de educación, es como el principal objetivo es que tú saques tu tesis. Ese es el principal objetivo, es bien práctico, es bien pragmático, porque muchas gastan recursos, gastan tiempo, Es lo que son buscamos complicaciones todos al familiares. final. Claro, para mí la pega es que terminen sus trabajos. Entonces, para eso es como vamos por un camino más seguro. Ahora, si pudiese, Si fuera en el aceptado. especulativo, y ahí un poco lo que dice Pablo, tendría que darse ciertas condiciones, como que el grupo humano del centro que esté guiando las tesis, no sé, como podría ser. O si es que fuese algo del mundo del arte, no sé. O que ya hay una forma porque en investigación, como todo en la vida, todo se puede hacer, todo es posible. Entonces, si tu pregunta de investigación puede ser fundamental, o que tú incluso podrías hacer como algo que llegues a eso, que llegues como, no sé, pensando como, quiero explorar qué pasa con esto, y que lo hagas bien como desde el método científico. Entonces, si está bien fundamentado, el método científico te lo permite. Entonces, el método científico es bien como experimental. Entonces, Claro, yo pienso lo parecido. O sea, pienso que alguien como capricorniano, Aguante. claro, Aguante. como que rápidamente me pongo a ver ya cuáles son las condiciones de posibilidad viable de algo así. Y entretenido pensar si se puede. claro. Pero yo creo que el primer requisito es que tu tesis tiene que ser disciplinar y que en ese sentido la astrología, depende de la disciplina, es abordarla como un fenómeno social o un fenómeno humano. Claro. Entonces, porque hay, por ejemplo, no sé, sociología del deporte, antropología, sociología y psicología de muchas cosas, Claro. o filosofías de muchas cosas. Entonces, uno puede estudiar la astrología como un fenómeno humano en la historia, Claro. con una perspectiva histórica o sociológica o antropológica, con un marco teórico específico, ¿sí? En esa línea, o sea, no astrologizar la disciplina, sino Claro. disciplinar la astrología. Claro, lo entiendo como que podría ser un condimento Y hay más tesis, que va a entrar estoy este seguro método. que hay alguna tesis. Sí. Sí, deben haber. Sí. Claro, yo pensaba como, claro, lo meto nomás, voy a meter este producto también con todo lo que estoy metiendo en mi tesis a este método científico, y el método científico ya dirá cuál es la consecuencia de haberlo metido, ¿no? Y qué consecuencias puede tener eso, o qué conclusiones puedo sacar al respecto por haber metido esta variante dentro de la investigación. Pero, claro, el método científico te va a dejar meter absolutamente todo, no importa que sea. Sí. Solamente va a ser como tratar de corroborarlo. Lo metiste porque quería corroborar algo, si no se dio, Claro. mala. Bola. Pero ahí está. Pero ahí está. Yo quería irme más al terreno es que tengo una preocupación yo personal con esto del descubrimiento del ascendente y ¿cómo le llamamos a quién soy yo versus los ascendentes? ¿Quién soy yo? Y no sé, yo soy Claro. Virgo y el ascendente. ¿Cómo tiene que entender la gente quién es? Yo soy mi signo y tengo un ascendente. ¿Qué rol juega el ascendente versus el signo que tú tienes? ¿Cómo es esa dinámica? Puedes meter la luna si querés también, porque sé que también es importante, porque la luna es tan importante como el sol y son una dinámica juntas. Si yo te conté que la carta tenía sus elementos y tiene... ¿Verdad? Creo que eras tú mi Sí. conocimiento previo. Está, ¿Verdad? bueno, Es que- Pablo igual lo mencionó, que están los planetas y... Bueno, todos los planetas Sí, pero la y reunión las de pauta yo la tuve casas. contigo, no con Pablo. Bueno, sí, pero... Y Estaba ahí tú escuchando. me tiraste eso. Y ahí ¿Cómo podrían dividir estos tres
aristas en un solo ser humano. ¿Qué debería entender ese ser humano? Sol, ascendente y luna. Ya, el sol, uno, así como bien así, en sencillo, como que uno cuando nace, el sol es como donde tú vas a brillar. Entonces, cuando tú estás, es como son las herramientas disponibles como para que tú puedas ejecutar tu vida como con mayor como facilidad. Entonces, como que en esa energía uno fluye. Es como que te ponen la música que te gusta. Y todo te sale fácil. Entonces, vaya a favor de la corriente. Entonces, esa es como la energía solar. Entonces, como la energía que te impulsa a crecer. Entonces, un poco como conectar con el sol. Y ahí lo que tendría que entender, por ejemplo, yo en mi caso sería que tengo que entender que... Felipe. Claro. No, es que quiero, para que la gente entienda. Para que el público entienda, por supuesto. No, iba al punto como... Ahora se me fue la porquería. No, porque era algo muy crucial con algo que nombraste, pero era como... Entonces, si una persona, o no importa cuál sea su signo, y su ascendente tiene otro elemento, ¿pueden haber personas con su ascendente en el mismo elemento? Sí. Yo. Pero, ¿tú? O sea, mi sol y luna son de tierra. Claro. Creo que tú tienes todas las cosas. Yo soy muy especial. Claro. Ahí el ascendente, hay distintas formas de verla, pero quizás como la de la tradición más junguiana, que es una esta que les decía, que es más de ahí, el ascendente vendría a ser como la máscara. Esta máscara, que son como los primeros, supuestamente, 40 años de vida. Entonces uno está más vinculado al ascendente, que es cuando tú naces, hay como está tu ascendente, y es como tu ser social. Entonces, cómo tú te vinculas con el mundo. En tu caso sería Géminis, entonces, o Escorpión. Entonces, ahora no es que son compatibles, porque uno puede como con ese ser acercarse al sol. A veces sucede que uno como que, por eso ayuda a conocer esto, porque a veces uno, lo que tú decías, como que siento que tengo como dos. Sí, son como dos energías distintas, que tienen que cumplir funciones distintas. Entonces, y supuestamente, esto es como una de las cosas que se dice, como que después de los 40, como que uno empieza a acercarse con mayor facilidad al sol. También porque cuando está más viejo, como que las máscaras también se van cayendo y como que a uno le importa menos qué piensan de uno, entonces como que empieza a jugar menos el juego del rol social, Claro. y más como a conectarse con lo que a uno realmente le importa. Entonces es más fácil conectar con el sol. Entonces, y finalmente la luna es como, la luna es como la conexión con el mundo afectivo profundo. Entonces, como uno se vincula emocional y efectivamente con uno, con los otros, con su entorno. Entonces esa triada es como típicamente la más Esencial, por así decirlo. es como que te dice harto. Ya, Como de la Hay personalidad. esta de la data persona. de alguien al saber esos tres. Claro, pero después está Saturno y después, no sé, pues está la vuelta de Saturno. O sea, estamos partiendo de la conversa y yo creo que hay muchas Y el cuestiones. Mercurio, y cuando está retrógrado. Claro, porque los planetas tienen distintas velocidades. Entonces, está la carta con la que tú naces, pero los planetas se van moviendo en tu casa. Entonces, de repente, Mercurio va muy rápido, entonces da vuelta a tu carta unas 3 veces, pero hay Júpiter una vez al año. Entonces, Plutón se demora 22 años. Entonces, hay gente que hace análisis generacionales con el seguimiento Plutón. Entonces, hay generaciones que muchos de nosotros somos generaciones con Plutón en Acuario, entonces los milenios. Entonces, tienes Plutón en Acuario. Entonces, después va cambiando. Entonces, tú puedes como en función del planeta que estés siguiendo, vas a poder hacer análisis, por eso está afectándote. Y hay planetas que son como... aquí ya estamos metiendo mucho, pero eso es muy interesante. Vuelve allá. Es que ahí como Tratemos de mantenernos en astrología didáctica 1 para que así podamos hacer una astrología didáctica 2 después de pasar el portal de la triada esta. Bueno, no sé si es del 1 o del 2, pero yo voy a aportar un dato. Y es que la astrología tiene un modelo astronómico ptolomeico. Cuéntame más, por favor. El modelo ptolomeico astronómico parte del supuesto de que la Tierra está fija y que todo el resto del universo se gira alrededor de la Tierra, versus el modelo copernicano, que es el Sol, ¿cierto? La teoría heliocéntrica. Entonces, la carta astral tiene el modelo premoderno, por así decirlo, donde el momento en que tú naces, si la agua va a mirar hacia arriba, en la ubicación en que están todos los astros, es tu carta astral. La foto. La foto de todos los planetas, ¿no? Y su energía en el momento del nacimiento. Entonces, digo, esto del modelo ptolomeico es interesante porque en el modelo
copernicano, como el modelo ptolomeico tenía un problema y era que los planetas como que había que calcular que se devolvían. Entonces, con el modelo heliocéntrico, siempre los planetas van directos. Pero el modelo ptolomeico hace lo que en astrología se llama retrogradar. Entonces, cuando dicen que Mercurio está retrógrado, es porque en el fondo, para poder hacer todo el cálculo, el planeta en el momento en que se devuelve, como que cambia su trayectoria. Ya, entonces, uno nace y está el Sol, que es el astro luminar más grande, que aporta como en el fondo la vitamina D, la energía para que haya vida. Entonces, complementando lo que dice Felipe, yo creo que el Sol es una energía como vital primaria, como con todas las demás complejidades hay algo así bien elemental, por así decirlo, con la energía con la que uno se mueve. Y esa es tu energía solar. Y es tu energía fundamental, por decirlo. Espera, antes que me... Tranquilo. Sí. Entonces el ascendente, como dice Felipe, yo concuerdo con la tesis de la máscara, o como de una, vamos a decir, como de una primera como capa. No sé, pues imagínate que un callo es como una dureza de la piel por el contacto con el exterior, ya como una capa exterior que se moviliza en el encuentro con los otros. Ese es tu ascendente. Entonces, lo interesante de la visión junguiana, de que a los 40 años te empezás a conectar con tu signo solar, es porque yo creo que a medida que uno vive más, va entendiendo como que uno no es solo de una forma, que uno socialmente aparece con ciertas características, pero cuando se retira en la intimidad con uno mismo, uno no es igual a como... o no es todo el tiempo esa imagen, ¿te fijas? Entonces cuando aparece esa complejidad, uno puede empezar a entender como, es que en realidad este es mi sol, ¿no? Como mi energía fundamental es esta, y bacán que tenga esta otra, pero en el fondo son distintas, y empezar a conocer un poco más, ¿no? Los matices que tiene uno con la personalidad, que se une con Claro. Y la luna, porque la luna, que el otro luminar, el otro astro, ¿cierto? Como la luna, como dice Felipe, está conectada con el mundo emocional, y yo creo que no es fácil comprender la propia emocionalidad. No. Aunque tú no sepas de astrología, como entender cómo es la emocionalidad de uno, en general es difícil. Entonces, la luna es más difícil de entender, pero pienso que es un gran recurso para entender, en el fondo, que uno actúa con una energía, pero siente con otra, por decirlo. Sí. Sí, porque está viendo eso de la máscara, igual es como... Ojalá estar de acuerdo, estar coordinado con tu... 40 años, 40 años, ojalá estar conectado con tu ascendente. Qué fuerte es este tema como de la máscara, que al final te movís casi como de manera natural hacia la energía, y ocupáis esta máscara, pero te cuesta entender que estáis ocupando una máscara hasta que no tenías esta dualidad de saber que no funcionáis de la misma manera socialmente y que podáis llevarlo a este mundo de la astrología, porque claro, estamos haciendo esta base a partir de que yo entiendo que tengo un ascendente y que me genera una energía distinta a la que supuestamente, o la que yo siento que tengo cuando estoy solo, como yo quisiera verme o como quisiera presentarme. Como yo soy tímido, muy relajado, observo mucho, pero después te llega el otro, hola, ¿cómo estás? Te arregla el curso, te cambia la sala, te mueve para allá, y digo, como, ¿en qué minuto entró esa persona en este universo? Y ahora como que lo podría entender de mejor manera. Igual es duro lo de la máscara. Porque naturalmente, como tú dices, se da como esa dualidad en donde uno quizás, como lo que dicen los chicos, así como de que pasando los años uno se da cuenta de esas cosas, y la astrología o saber como esto de los elementos y cosas te ayuda a respaldar, y quizás yo lo voy a hablar como muy personalmente esto, que es como medio terapéutico, porque de alguna forma uno le da como
un sentido, ¿cachai? Como de mi parte tengo dos elementos también que se complementan, que es el agua y la tierra. Pero es difícil darse cuenta que es como, claro, para afuera soy esto y en mi intimidad soy así como, no me moleste. ¿Cachai? Como, creo que es una muy buena herramienta que como hasta emocional. No sé qué piensan de eso. Uno es que, bueno, cada elemento tiene su energía y después cada signo tiene su energía. Entonces, y no es que como que uno no queda codificado por la energía de su signo, sino que es la energía disponible. Y dentro de la carta, la gracia es que están todos. Entonces, si uno ve su carta, uno tiene la presencia de todos los 12. Yo no tengo aire. Muy poco aire. Cero. Pero de repente pasa algún planeta y Claro. toca esa sección de tu carta. Y probablemente está en una casa. ¿Cachai? Entonces, dentro de todo, igual uno están todos disponibles de alguna forma. Solo Sí. hay algunos que están como acentuados. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso ya te permite saber algo. Y eso como que creo que es como que en el fondo tomar la astrología como una herramienta que uno puede utilizar para comprenderse y para poder hacer lo que uno quiere hacer en la vida. Como que no quedarse porque ¿cuál sería el error? Desde mi punto de vista, es decir, es que yo soy Virgo y por eso hago así las cosas. ¿Cachai? Ese sería un error, desde mi punto de vista, porque lo que para mí sería más potente decir, en tanto tengo energía Virgo y me sale fácil ordenar, organizar, juntar las cosas, preocuparme de cosas, de servir al otro, esa energía está disponible, bueno, y yo quiero ir para allá, voy a ocupar esta energía para dirigirme para allá. Claro, es ventajoso eso. Claro, que la energía Virgo es ese tipo de energía, de que está al servicio, pero de algo grande, no de cualquier cosa. Ajá. No se pone al servicio de cualquier deseo. Entonces, por eso es la Virgen que decide como guardar lo sagrado para darlo algo real. Toda mi vida. Claro, Toda mi vida, no sí. a cualquier cosa. Se o sea, no. describieron. Me describieron inmediatamente en una sola frase. Claro. ¿Y a ustedes les pasa que se sienten identificados con su carta ahora que ya sabemos un poco más de que tenemos varios elementos y signos? ¿Se identifican o de repente se sienten como que les costó más conectar con ella? Yo en particular, sí. Iba a agregar algo a propósito de eso, que creo que tengo la impresión, porque me podría asegurarlo, pero que también uno conoce su propia energía cuando se encuentra con alguien que tiene una energía bien diferente. Porque hay por así decirlo, un momento en donde uno piensa que como las cosas que uno piensa son mínimos y que todo funciona igual. De la gente suele decir, bueno, pero un mínimo es que... Y cuando uno conoce gente que tiene una energía muy distinta, uno dice, oye, pero esta persona no... Entonces, ¿cómo? Funciona de otra manera. Sí. Entonces, lo que se te refleja es, o si uno tiene el interés de aprender, también uno Sí, podría claro. bypaseárselo. Pero si uno Observación. tiene una curiosidad de autoconocimiento, lo que se te refleja es, entonces así es mi energía. Como, por ejemplo, a mí me pasa que no tengo aire, entonces me encuentro con la gente de aire, o sea, a mí claro, yo soy tierra. Entonces uno empieza como a conectar con su signo, con su elemento, también cuando aprende a tratar de coexistir con otras energías y en vez de que todo funcione como a mí me gusta, por decirlo de una forma. Entonces igual hay un desafío, hay algo interesante. Ahora contesto la pregunta. Yo me identifico. ¿Sí? Igual tuve un momento, porque de hecho justo cuando íbamos viajando con Felipe, yo había calculado mi carta en una página en internet y me aparecía un ascendente Leo. Y Felipe dijo, no, es cáncer. Lo sacamos en otro lado, era cáncer. Después mi hermana me regaló una carta astral y la carta era cáncer. Y tuve que hacer como un ejercicio de... Yo decía, sí, pues Leo, claro, porque yo soy bueno para hablar y no sé qué, pero empecé a
como a ver, esto de dónde viene, y se me abrió un mundo súper heavy. Como... Es que es aceptar, ahí por eso digo como que ese trabajo personal de decir como, oh, en realidad soy como un poco así. Claro. De repente cuando decía Pablo la Sí. gente que es aire, es como esta gente que de repente uno le dice que es más distraído o habla como más... Sí. Y ahí voy a introducir un elemento que puede abrir la cuestión para cualquier lado, pero Ahí está a el jefe. propósito de mi caso, porque yo descubrí que yo soy cáncer, y cáncer es el opuesto complementario de mi sol en Capricornio. Entonces tengo mi sol y mi opuesto complementario en mi Como- ascendente. Claro. Entonces son como energías opuestamente la misma, por decirlo de una forma. Como de distinto Ah, prisma. Como una energía que podría pasar por... Es como lo opuesto, es como Sí. el otro lado del negativo de una foto, por decirlo de una forma. Oye, pero qué interesante que me haya descubierto esto, porque a mí cuando me vieron la carta astral me dijeron como, es muy parecida a la de Pampita. Hasta el día de hoy yo estoy Ojalá que no tratando... te aparezca Estoy tratando de mujer dejar Javi Vicuña. Vicuña. Tres hijos y yo criando en cuarto. No, que ganas de... Ahora que usted habla de... Me pasa también con lo que decís de el conocerse más. Como cuando pienso, tengo una luna en Tauro. Y digo, voy a ir a investigar esa luna en Tauro, a ver si es realmente Claro. o la forma en que he querido o no querido. O Yo te lo tratado. recomiendo. Una Ojalá. luna en Tauro era una buena luna. Un tecito calentito. Un tecito calentito. Algo que se vea bonito. Pero Regida no, por Venus. no vamos a tener una conversación con Juan Pablo emocional si no está esto bonito, si no hay como algo que sea... Eso es muy real. Placentero. Claro, ahí Sí, vamos a hablar eso de es algo muy emocional. Sí, porque si no, sí. ¿para qué? En realidad Juan Pablo quería juntarlos para que le dijera. Sacáramos la cara. No, sí, no, porque de hecho también estaba muy hasta dónde ustedes iban a llegar con esta conversación. Porque yo le pregunté también al jefe, porque digo, así como, vienen muy pedagógicos. No podemos preguntar. Alguno que lea hasta las cartas. Dijo, yo no ¿El quiero público leer puede cartas. hacer preguntas? Por supuesto. ¿Cuándo Pero se todavía habla? no. Ah, no, mi mamá. No. Pero podría hacerlo perfectamente. Entonces, como creo que cuando hablábamos de esto de que tú te podés conocer, no digo que uno pueda conocerse por el solo acto de saber de astrología, sino que te lleve estas directrices de unión que te generan un ascendente y tu signo, al final como ir a investigar más sobre ti o cómo podías entenderte tú en este escenario, porque al final yo igual me siento como súper desconocedor personalmente de cómo quiero y cómo amo. Podría tratar de sacar un mínimo común denominador, pero que si leyera algo como lo que leí hoy día, donde me dice como, Juan Pablo, te entendemos, tú eres tímido, pero está este aire que te vuelve como extrovertido. Quizás también es una buena herramienta, por último, para sentarte y empezar a partir de algo para hacer un análisis personal. Como que eso es lo que me he estado pensando todo este rato de este autoconocimiento. Creo que eso podría ser una partida por un autoconocimiento. Es solamente leer esa conjugación y ver cómo tú entraste en esa conjugación. Y además lo que dice Felipe, porque la astrología es una hermenéutica, o sea, una forma, un reservorio de posibilidades de interpretación que no tiene fin. Entonces, por ejemplo, claro, yo me considero un ñoño, entonces mi aproximación a la astrología fue empezar a aprender más y no, tampoco tiene fin eso, o sea, yo tampoco sé lo que es ser Capricornio, ¿cachai? Porque es complejo, infinitamente complejo, entonces podéis como siempre aprender un poco más de lo que significa el signo, aunque ya sepáis cuál es. Y lo imaginé como un caleidoscopio. O sea, yo pienso que la carta es como un caleidoscopio, de hecho. Como ese movimiento que va a ir cambiando la tonalidad y las formas de acuerdo en el escenario en que está ahí. Pero En el siempre se momento puede que está aprender más del signo. Siempre hay más como que podéis leer, que podéis escuchar y como que lo podéis integrar. No tiene fin tampoco. No creo que sea fácil delimitar y decir, ya, esto es Aries, esto es Tauro, ¿sí? Ah, no, yo me Y tiene imagino que infinidad- no por esto mismo de las combinaciones, porque al final, claro, yo puedo ser Virgo, súper Virgo. De hecho, yo tengo un compañero de trabajo que No, pero lo que yo te estoy diciendo es, ¿qué es ser Virgo?
Entonces, soy Virgo, super Virgo, pero ¿qué es el Virgo? No, soy Virgo, super Virgo, como que soy nací el 24 de agosto, soy super Virgo, es como, es Virgo. Ah, ya, como que está... Eso es Virgo, soy Virgo, pero ¿Pero qué significa eso? Pero eso no significa, por ejemplo, y iba a la comparación con mi compañero de trabajo, que hay un compañero 24 de agosto aquí adentro, igual que yo, pero que si nos ponen los dos juntos, es como dos almas completamente opuestas. Y de hecho creo que él respondería perfectamente al Virgo clásico. Más que quizás si me pusieran yo a mí. Si me vieran a mí conversando aquí, ¿qué ordenado va a hacer este? Claro. Cuando al final te podría dar una sorpresa. Pero eso creo como que al final todas estas pequeñas aristas que van combinándote no lo hacen como un Virgo. Es como, él va a ser un Virgo, yo voy a ser otro Virgo, y su ascendente lo va a provocar que su Virgo tenga unas características, el mío va a provocar que tenga otras. Y en ese caleidoscopio de movimiento claramente va a ser eterno el descubrimiento o las preguntas que también se te generen a lo largo de esta investigación. Y en eso va también, dentro de mi conocimiento amateur de esto, es que yo entiendo que el cielo también afecta diferente, como que esto no se queda solamente en tu carta que estaba en ese momento cuando naciste, sino que como que todo lo que está pasando te afecta de cierta forma. Exactamente. Oye, eso es como para astrología didáctica 2, el cielo, lo unimos a la triada. Ahora un poco como creo como para que después pasemos, porque no podemos estar eternamente en el programa, pero para que la gente también pueda preguntar lo que quería. Para ustedes, como si alguien les dijera como, oye, quiero adentrarme en el mundo de la astrología, quisiera empezar a conocer, ¿qué le recomendarían a esa persona como nombres de personas para leer, títulos que quizás pudieran servirle en este empezar o descubrir o tratar de entender la astrología, no tanto como este signo solar que te da el periódico, sino como una ciencia, como lo que su nombre lo dice? Yo diría que el primer regalo es ir a sacarse a un buen astrólogo de la carta astral. Entonces, pagar, bueno, entre 50, 60 hasta... Eso sería ¿cuál sería un buen precio para que la gente, si le dicen como 150? Tiene que ser muy bueno. Sí. Que te muestre el culo. Entre 50 y 80, 90, yo creo que por ahí en general lo que yo Acá está. claro, y es bueno porque si uno va a alguien y puede consultar y uno escucha una lectura de la carta. Entonces, una persona que ha estudiado, un astrólogo, hablo de ser, yo tampoco soy astrólogo, entonces, pero alguien que estudia esto, como que ese es su oficio, y que te cuente desde su punto de vista qué es lo que ve en esta carta. Y eso yo recomendaría grabarlo en audio. Yo tengo varias lecturas y a veces he escuchado lecturas del 2015, del 2018, y las vuelvo a escuchar porque hablan de los tránsitos y como que las lecturas no se agotan, no es una única, porque como es un lenguaje simbólico, mantiene fuerza en el fondo interpretativo. Y si eso te hizo sentido, ahí empezar a estudiar. Y ahí los estudios, nada. Traje un libro, no puedo contar los que traje, pero son así cortitos porque solo como los que a mí me parecen más entretenidos, los que yo aprendí más, que es Richard Eden, Teología de la Relación, que es un seminario muy bueno porque él murió muy joven y lo que hace es como contar un gran mito, entonces mitologiza toda la teología. Después está esta que les contaba, que son está en la escuela indiana de Inglaterra, que en el fondo es la Liz Green con Howard Safford, que es la dinámica del inconsciente. Entonces se meten lo que la gracia que hizo la Liz Green, que es la que tiene el sitio web que es AstroBien, que es este gran sitio donde tú puedes generar cartas. El sitio Lo he consultado. Ya, pues ese sitio es lo que ella hace, ese sitio. Entonces, y esta loca, o sea, no, pero estamos en la dinámica del podcast. Claro, ella yo creo que le regala como retoma, saca a la astrología de como esto adivinatorio y como bien como de revista como de sobre signos y lo mete como, le da una profundidad que es lo que yo siento que ha irradiado, efectivamente. O sea, Pedro Engel, cuando empieza a salir los imaginales y como que empieza a ver, porque con Pablo hablábamos que empezó a haber más conversas sobre astrología en los últimos 10 años, cosa que antes no pasaba. Yo creo que en buena medida son los frutos de casi 40, 50 años de trabajo de esa escuela que empezó a irradiar. Después en Chile está el Gonzalo Pérez, que es como, este es un libro bastante hermoso, súper recomendado, y él es súper persona para sacarse la carta. Ah, discípulo, claro, discípulo de
Lola Hoffman y la escuela de la Lola Hoffman. Todo ahí hay harta gente. Todos saben. Claro, hay toda una historia del esoterismo local. Y, Genial. sí, porque gente que... Y para los que les gusta meterse como en las cuestiones más esotéricas, más profundas, como ya, si te gustó todo eso, por complicar un nivel más, está el Oscar Adler, que él dejó como el testamento de la astrología, que son 6 volúmenes. Entonces, y ahí él como que trata de hacer como una lectura como un poco de la humanidad en torno a la astrología, y como, pero ahí ya se va como en la reencarnación de almas, se va en esa bola. O sea, es como un nivel, como yo siento que como que te requiere aún menos, o sea, no podéis tener escepticismo, si vais a entrar acá, porque Sí, a pasar rápido. entonces, como que yo creo que eso es occidental, el lenguaje occidental hablado con un código simbólico. Y esto ya es como otro lenguaje, no es como occidental, o sea, como que te fuiste de ahí. Hay que leer ese primero. Claro. Esto primero. Sí, yo pienso que, o sea, concuerdo que la carta astral, partir por la carta astral. A propósito del precio, eso, uno tiene que pensar que la carta astral es un trabajo que alguien hace con dedicación, dura 2-3 horas, entonces, no sé, pues, si te va a hacer un masaje, una sesión de terapia, cualquier cosa tiene un costo, entonces va a estar alrededor de lo mismo de cualquier otro trabajo, pienso, dedicado. Entonces, y la carta astral, y si te gusta, y si te interesa, yo diría como empezar a escuchar. O sea, en mi experiencia, yo lo que he hecho es como ir integrando más inconsciente que conscientemente, o sea, sin un trabajo de racionalización muy grande, pero claro, me dedico a la ciencia social, entonces hay algo de eso, pero en el fondo, como leyendo, escuchando, cada vez una información nueva que te permite como irla integrando a tu propia comprensión de los signos, de los planetas, y en el fondo como yo me considero como un aprendiz en curso, entonces siempre estoy aprendiendo un poco más, y lo que he hecho ahora es como escuchar algunos podcasts, especialmente de astrología mundial. Yo como que estoy ahí, en ese ámbito estoy, o sea, eso será para la Pero dos, porque claro. Pero en el fondo como entender los tránsitos de los planetas a escala como menos personal y más global, por decirlo de una forma. ¿Por lo de investigación o no por eso? O sea, ¿cómo? Porque tenía la investigación de lo que estaba ahí como en... Yo creo que tengo una eso. curiosidad como un poco política del Sí, como mundo y todo, y una me visión conecto general. con qué pasó cuando en el fondo, no sé, Plutón se movió de Capricornio a Acuario en el año, a fines del año pasado, y esos tránsitos más largos. Entonces sigo un par de podcasts de astrólogos que comentan ese tipo de cosas. Oye, qué bueno, se me cruzó como sacar Chile 1925. De hecho, ¿Qué había, Sí. cuál era la fotografía astral de un Chile Sí, 1925? o sea, hay astrólogos que, por ejemplo, sacan la carta astral no escuchaba de Chile, pero sacan de países en función de, como, o debido de la independencia en el caso de los países coloniales, o de la constitución de Estados Unidos, y a partir de eso sacan la carta astral del país y hacen varias lecturas. sí, yo tenía una pregunta sobre eso y que era como, ¿qué tan real se considera eso de repente? Como, por ejemplo, yo sé que Chile el 12 de febrero fue como la primera junta, no sé cómo fue. Entonces, claro, es como Acuario. Claro, Pero hay esta lectura que tú dices como mundial, yo sé que también es como un hecho histórico, que cuando fue la Revolución Francesa también fue en cierto periodo que también estábamos en Plutón en Acuario. Claro. Como todos estos procesos Sí, sí, sí. nuevos y como muy de repente violentos, revolucionarios, como que se dan en estos periodos de Plutón en Acuario. Sí, pues hay varias repeticiones, pero nunca son del todo iguales. Pues hay varios astrólogos que hablan de
como del gran trígono, como de los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, que están como en una cometa, le dicen, ¿sí? Y que repite la Segunda Guerra Mundial, en el fondo, pero en otro orden, pero son los mismos tres y hay espacio para una conversa que es menos personal, pero a mí me interesa ese lado también de la Entonces recomiendo escuchar, estar abierto, y cuando aparece la conversa y alguien habla, sí, pues, y empezar ahí uno a construir su propia hermenéutica, ¿no? Su propia forma de interpretarlo. Bueno, para poder ir cerrando nuestro conversatorio del día de hoy, que la gente que vino a verlo hoy día pueda realizarle algunas preguntas que no tengo idea que les podrían preguntar. Esto va a ser una caja de Pandora. Queríamos saber si alguien del público quiere hacer una pregunta a los chicos. Mi madre, por favor. Oye, es fundamental saber, para la carta astral, es saber la hora en que naciste. Muy importante. Pero si no hay, no se puede, no hay posibilidad. Ahí el ascendente no va a estar disponible. ¿Y de dónde sacas el ascendente? De la hora. Y era como lo fundamental. No, pero el único aspecto que no está, o sea, la luna, la ubicación de todos los planetas, eso sí lo vas a encontrar. Claro. Solo que... también que en el fondo el ascendente tiene como un espacio de tiempo, a propósito de lo que tú Eso, comentabas al yo principio. te iba a contestar eso que... O sea, cada 2 horas creo que se mueve el Cambia. ascendente. Entonces, si nació a las 22:58 o a las 23, A las 11, 29... va a ser el mismo ascendente. O sea, hay un margen como, no es a nivel de segundo. Que el dibujo del cielo, la luna cambia cada 2 días, 3 días. Entonces ahí, si sabes el día, ya está. Entonces, pero la salida del sol, que es el ascendente, va cambiando según donde uno esté cada hora. Entonces ahí está el ascendente. Y después el mes. Entonces si tú sabes el día, ya tienes tu sol y tu Sé luna. el día, el año, el mes, porque el día lo sé. El sol, sí. Porque era que No, sí, supuestamente sí. la partera le decía Aparte, a la mi señora mamá. nacía el día del amor, el 14 de febrero. Claro, entonces, y la partera le decía que porque yo iba como, era un viernes, martes 13, una cosa así, entonces, aguante, que aguante, para que no le Forzado su ascendente. Viernes 13, ¿te fijas? Y nací en casa, entonces, las dos personas que sabían, o sea, las 4 que estaban ahí, están muertas. Claro. Entonces, no sé si en algún registro Ahí uno es como- podrá... Ahí hay un trabajo de exploración. Tratar de decir Pero cuál sería podría el yo, ascendente. digamos, tener una carta astral sin la hora. Exacto. Se O te puede. podrían ayudar, por ejemplo, cuando yo tomé la mía, yo estaba muy preocupado también porque no confío en la hora que está registrada. Pero me dijeron que durante el tramo que yo nací, que es un tramo de 3 horas, Géminis fue por 3 horas el signo el signo ascendente de Virgo en ese momento. Entonces da lo mismo si sabía la hora o no, porque tenía esos tramos de hora para poder lograrlo. Entonces hay que juntar 80.000 pesos que me lo podría hacer una sin hora. O podemos hacerle una pregunta a ChatGPT y después va con esa No, respuesta no que creo te- no funciona con ese champú. No digo cosa, porque ChatGPT te podría decir que no te preocupes por la hora porque ese día hubo mucho, tu ascendente Yo mucha hora. prefiero ahora pagarle a un hombre que Perfecto, sepa que yo Dios Pero hago- todo, hay todas las cosas. plataformas Yo no- igual, de hecho, Sí. me había dicho una que era Bien. AstroDient, y entonces uno pone sus Sus datos. No, datos pero- y te da el dibujo y todo. Claro. No quiero un ser humano. Quizá algo Un ser humano. que complementa es que ahí están los luminares, el Sol, la Luna, el ascendente y los 3 planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte. Entonces, en el fondo, los aspectos como de los planetas personales que componen tu personalidad, los planetas, son varios. Entonces, tienes tu Sol, tienes tu Luna, tienes tu ascendente, tienes tu Mercurio, tu Venus y tu Marte, que son aspectos personales, propiamente tal. Entonces, ahí también hay harto... Piensa tú, típicamente Marte se asocia con la energía masculina, ¿cierto? Regido por Marte, la guerra, ¿cierto? Venus, la energía femenina, Afrodita, el placer, la belleza. Entonces, esos también son aspectos personales de tu carta que puedes encontrar sin que haya... Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, a ver, yo nací el 19 de febrero.
Ya, pero yo siempre tengo esa confusión de que no sé si soy Piscis o soy Acuario, porque muchas veces me dicen como que eres Piscis y otras veces que eres Acuario, porque estoy como en un límite, entonces en realidad siempre tengo esa confusión y es como que leo y digo, bueno, este dice que soy Piscis, bueno, este dice que soy Acuario, pero en realidad no sé qué soy. Ahí lo que dice Antonio, pues hay que meterse a meter los datos porque en esa página están Ok. calculadas todo cuándo cambió el sol de signo, así desde 1900 a la fecha. Ok. Entonces, o más, pero entonces... Pero ahí- para eso también necesitas la hora, porque por ejemplo mis papás están vivos, pero no se acuerdan exactamente la hora que nací. Pero podéis pedirlo por un registro. Si tú eres más joven, debe estar escrito. No, pero para el sol no. Para el sol no. Necesitas saber el día. Solo el Ah. día Y el lo año. pones y ahí vas a saber el solar. En ese año, Claro, ¿cuándo cambió? claro. ¿Qué día cambió? Y tengo que regirme a lo que en ese año, o sea, en Claro, que fue el signo momento de en que ese año. naciste. Sí, Ok. porque no todos los años cambia el mismo día. Lo vamos a ver Entonces, hasta... Entre el 19 y el 21 Vamos a en hacer una general academia a la cambian. tarde. Lo vamos a ver. Sí, ya. Lo vamos a revisar. ¿Alguna otra pregunta? Preguntándole a ellos que se están conversando en el tema de la pedagogía y la investigación, no sé cuánto tiempo han estado en el tema de la astrología, ¿han notado como alguna diferencia, algún cambio desde la perspectiva del mundo académico a la astrología? O algún, no sé, algo que hayan, como la radiografía, que hayan algo que hayan notado desde la parte, no sé, desde los profesores, la universidad. Mira, yo el 2009 a la fecha, antes no se hablaba mucho menos. Mi sensación es que ha habido momentos de apertura que habría que ver bien, habría que hacer un estudio como de a qué va eso, si es algo local, si es algo más general, como a qué va esa apertura, ¿ya? O sea que Alfredo nos había invitado, el jefe perdón, nos había invitado y estemos acá en una universidad igual hablando de esto, aunque sea como, porque en general, como decía, pues, es algo que está más en lo privado, en lo fraterno, en la amistad, como que, o sea, yo no ando hablando de esto en cualquier parte. Ahora Alfredo me permite hablarlo, pero es porque también, y creo que también a propósito de ir llegando a los 40 años, o sea, estar como en eso a lo mismo, si son Te cosas despojas. y entender bien qué es esto y la importancia que tiene para uno, y ya está, en el fondo es más simple, pero yo diría que todavía hay mucho escepticismo y hay gente muy escéptica, no solo con esto, con todo tipo de lenguaje simbólico, yo diría que hasta con la poesía, porque eso es lo que decía, acá hay algo bien como de abrirse a otro tipo de lenguaje, y en la academia había una de las preguntas que Alfredo me hizo llegar, unas preguntas que decía como una biblioteca, ¿qué se asocia? Como a qué elemento, y obviamente el aire, como el saber, las palabras, pero también está el archivario, y eso es súper tierra, sí. Eso yo pensaba, chuta, y también el silencio de la biblioteca, como no sé, yo me acuerdo si no es tampoco triste, a veces una biblioteca igual puede ser contenedora, eso también puede ser agua, o la biblioteca igual puede ser un lugar de inspiración, o sea, también puede tener fuego, entonces puede tener todo, pero sobre todo yo diría que está conectada como simbólicamente como al aire, como a la palabra, claro, y la universidad también, de alguna forma. Y en ese mundo de las ideas sigue siendo muy fuerte el pensamiento racional y el orden, la estructura, y esto que no se entiende de dónde viene y que es como raro y por qué estáis hablando de esto, es como, yo creo que es visto todavía como despectivamente. Sí pienso que, no sé, si uno abriese más las intimidades de las personas, es probable que uno se diese cuenta, con cierta sorpresa, de que hay más receptividad de la que uno pudiese considerar. Yo diría que sí, que hay más apertura, pero aún todavía peor. Eso sería mi análisis de los últimos 15 años. Sí. Yo, más o menos, o sea, tengo como alguna experiencia de, por ejemplo, cuando yo hacía una pasantía con puros psicoanalistas. Entonces, el organigrama, hicieron un organigrama con la estructura de la organización, entonces yo fui y le escribí el signo y el elemento a cada persona de la organización. Ahora sí. Entonces todos Ahora así, sí. oye, pero ¿por qué estáis haciendo eso? Como que era como que entre como que se extrañaban de que yo, que era como así de estudioso, como ¿por qué está? Y como un poco burlarse, nadie lo tomaba muy en serio, pero eso fue el 2011, o sea,
hasta acá igual siento que se ha cambiado. Colegas que también pues siempre medio que se reían porque cachaban que yo hablaba cosas de astrología, y esos que se burlaron ahora como, no, pero mira, si él sabe. Te puede decir quién te hace la carta astral. Y conozco, que no voy a decir nombres, pero conozco académicos de esta institución que les gusta la Pero un astrología. secreto, al parecer. Claro. Claro, todavía está en el ámbito del tabú. Sí. Todavía está. Pero yo creo que por lo que dices tú, o sea, como uno podría decir como, oye, no sé, así del debate de la posmodernidad o de la modernidad líquida, que como los principios legitimadores de la ciencia se han trizado, entonces la ciencia es cuestionable, entonces otros saberes ganan terreno. Pero también pienso que la tarea de la universidad, al menos en parte, no solo es producir conocimiento nuevo, sino que también preservar Entonces probablemente la universidad sea un lugar donde más tarde que en otros lados como que tenga más visibilidad pública. Ya tenemos otra pregunta. Hola, tengo una consulta con Pablo, que es mi psicólogo. Bueno, yo creo que sí, más de alguna vez te han hecho esta pregunta que es como, ¿me estás psicoanalizando? Una cosa así. Sí, Pero es como, todo estudiante o psicólogo le hacen le han eso. hecho esa pregunta. Sí. Pero tú eres capaz de decir como, lo estoy psicoanalizando, pero voy a decir que él es Géminis. O él es ascendente, no sé, Tauro. En vez de psicoanalizar. En vez de psicoanalizarlo o hacer como esa, simultáneamente decir, no sé, esta persona podría, voy a inventar, trastorno límite de la personalidad y debe ser Sagitario. O no. O, Sí, entiendo la pregunta. Mira, diría que para mí la astrología como un lenguaje para conversar y como un universo de símbolos para interpretar, para mí siempre se conecta con el juego. Entonces, cuando en una conversación aparece el tema, entonces, yo no se ríe, empieza a hacer chiste y conversa. Entonces ahí me parece, para mí no entra como en el ámbito de patologizar, ¿te fijas? okay. Primero, eso sería una cosa, como que tiene otra energía esa conversación. Por de pronto, en segundo lugar, creo que en el fondo parte del oficio de la psicología también tiene que ver con dejar de diagnosticar y patologizar a las personas en general, porque sí, y como en el fondo situarlo en una situación terapéutica que sea de ayuda para la persona, digamos. Entonces, si no, esta conversación no es una situación terapéutica en donde estamos aquí convocados a propósito de ayudar en algo a un sufrimiento, no es necesario que yo haga eso, tampoco me interesa hacerlo, ¿te fijáis? Entonces, eso diría como... Pero no sé si contesté. No, sí me contestas porque es como, yo quería como compararlos, porque como es una herramienta de autoconocimiento, Sí. Uno de pronto podría pensar que el psicólogo también psicoanaliza, pero en base a una formación científica, ciertas patologías o comportamientos de las personas, pero los planetas también significan ciertas como áreas de las personas. Y en una conversación como básica uno podría decir, oye, él tiene una como pinta de Virgo, o tiene pinta Sí. de tanto, pero obviamente no le va a decir, no sé, tiene depresión, Claro. porque no estás en una consulta. En una situación terapéutica. Claro, y es distinto. Pero igual me llama la atención pensar en eso, como con la astrología decir, oye, tal vez porque, no sé, tiene ascendente Piscis, luna en Cáncer, es súper dramático. Como hacer un juicio, ¿no? No, Cuando lo claro, que pero como por darte un ejemplo burdo, o no sé, una persona que le guste mucho viajar y decir, es que es porque es Sagitario, o que le guste mucho comer, debe ser porque es Tauro. Es como que al final es como más un juego, más que realmente una herramienta.
claro, en una situación así informal, yo pienso que es bueno pensarlo de esa manera, porque el juego siempre tiene algo ahí que como que no está decidido. ¿Te fijas? Jugar significa que hay que jugar el juego para que pase algo. Entonces, es una forma como, para mí, como cada vez que hablo, yo también aprendo un poco más. ¿Cierto? A veces las personas te dicen, ya, pero ¿qué es? Entonces uno hace un esfuerzo mental de, ya, mira, lo que pasa es que cáncer, y ahí uno, en el ejercicio también uno va aprendiendo. Pero, no sé si, o sea, creo que parte de tu pregunta está relacionado, igual hay harta psicología, astrología psicológica, como esa combinación a propósito de Jung, ¿cierto? Como transpersonal. Hay no solo como terapeutas que hacen terapia como tomando estos insumos seriamente como en su proceso terapéutico, sino que también hay astrólogos que utilizan como teorías de origen psicológica, ¿cierto? Como el caso de Jung en particular, para hacer sus propias lecturas astrológicas. Entonces hay una frontera igual ahí también entre psicología y astrología. Claro, sobre todo, o sea, una frontera porosa. Sobre todo psicoanálisis. Claro. Porque diría Freud que el padre de está lleno de mitos, un gran mitólogo. Claro, un analizador de mitos. Y esa forma de cómo habla el inconsciente. Y el inconsciente habla un lenguaje que es como lleno de símbolos. Entonces, al acceder al inconsciente hay que saber de símbolos que te permitan, esa es su forma de habla. Entonces, la forma de habla del inconsciente es tirarte algo que se puede asociar. Encriptado. Claro, y se puede asociar libremente a muchas cosas. Y el mito lo que hace es como tratar de dar sentido a ese encriptamiento. Entonces, si uno quiere entender su inconsciente, un camino es la astrología, obviamente, pero la otra es estudiar símbolos. ¿Sí? Como el estudio de los símbolos. ¿Qué quiere decir? No sé, los distintos, o sea, están el mito, como no sé, Edipo, el mito de Edipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, no sé, qué quiere decir la hoja de laurel, como simbólicamente, qué quiere decir una cruz, qué es la cruz. Entonces, ¿qué representa ese símbolo y por qué se me aparece en un sueño una cruz? Entonces, no es que, y ese símbolo algo está diciendo. Entonces, o sea, creo que ahí no es que sean para mí dos disciplinas distintas, porque de lo que están buscando es lo mismo, la comprensión del inconsciente. Y el inconsciente, uno puede entrarle al inconsciente desde lo simbólico. Entonces, la comprensión simbólica del mundo es la comprensión de tu mundo inconsciente. Y eso es muy bonito, que escucha, el inconsciente es tremendo. O sea, Me encantó eso. Sí, lo encuentro muy loco porque incluso si uno lo asocia también con el tarot, que a veces hay personas que no saben nada de tarot y tú le pones una carta y entre varias personas como que les evoca lo mismo, claro. porque como que nuestro subconsciente o inconsciente como que asocia los colores a ciertas cosas, la espada a cierta cosa, la copa a cierta cosa, y como que finalmente no es una ciencia dura, pero algo detrás igual como que te lleva a que todos coincidamos en entender ciertos símbolos. Sí. Pero también hay otro como... Tranquila, hija, vamos. Es que me gusta el tema. Lo sé. Como también de la interpretación, porque tú decías, vayan a un astrólogo y que les diga. Yo he ido a 2 astrólogos y también, como depende tanto de la persona, y cada persona es un mundo, no sé qué, Claro. es como que se pueden enfocar en cierta cosa y el otro se enfoca en otra cosa, y tú mismo te puedes autoconocer leyendo la carta astral y tú dices como, ¿sabes qué? Esto no me hace sentido. Y también como pensando en el autoconocimiento es como, yo me adecuo a lo que me dice que yo soy, o realmente yo soy esto, porque al final no hay ninguna base. Eso. Claro. Gracias por tu pregunta. Que al final es como un pensamiento hablado. Reflexión, gracias por compartir tu Reflexión, reflexión. Que yo creo que es un súper aporte eso, que al final lo que decía Pablo, que uno al conversar eso aprende mucho más de todo. Tenemos una última Yo tengo pregunta. una pregunta. Cuando ustedes están en alguna reunión o así, o sea, ya conversan mucho con una persona, ustedes pueden definir más o menos así, bueno, esta persona parece Virgo, o parece Géminis, parece Acuario, o algo así, o sea, es como que
por su personalidad ustedes pueden decir más o menos creo que, y luego lo pueden corroborar ya como en la parte más íntima de ay, salió cuando cumpleaños, su fecha o algo así, o tampoco tan... Porque yo creo que los signos sí tienen como muchas personalidades, o sea, entonces podría verse por ahí, porque por eso a mí me pasa esto de que a veces no sé qué signo soy, porque cuando yo veo lo que es como un acuariano, yo no me siento tan acuariano, me siento más Piscis, por mi forma de ser, pero no lo sé, por eso les pregunto. Justo estuvimos hablando de eso antes de partir, que eso es como más de conversaciones de cerveza, decía. Hoy doy sírvanla. Sí, bueno para el festejo. Pero como de conversaciones más de larga, como que en el fondo más en donde uno está más suelto. Ajá. Porque ahí yo creo que aflora con mayor, como un Sí. poco el juego, la idea del juego, cuando uno está, y como el tipo de humor o como las cosas que a veces salen, como las mañas. La maña viene arte de lo solar. Entonces, que tu maña es como donde estáis ahí como singularizado. A mí personalmente me ha pasado un par de veces que he estado conversando con alguien y le he dicho, y sí, y ha sido gracioso, pero no diría que es algo que uno anda pudiendo hacer todo el tiempo, con todas las personas, y cuando me ha pasado ha sido como chistoso y como igual confieso que como chupiendo. Pero no, si no pudiera hacerlo nunca más, no pasa nada. ¿Cachai? Como que no es el fin ni un objetivo que yo me proponga andar como haciéndolo. Pero en tu caso, igual decir que está como ese fenómeno cúspide que le llaman, ¿no? Como esa gente que está como cuando recién termina uno y cuando recién empieza el otro. Y ahí, bueno, hay que meterle lectura porque en el fondo la gente cúspide algo tiene del otro signo, ¿no? Como algún resto le deja, alguna colita le quedó del otro. Entonces, quizás no es... Por ejemplo, cuando la fecha de nacimiento está como en plena casa, como la manifestación de la energía solar es distinta si tú estás ahí donde todavía alcanza a conectar con la del otro. Entonces, ahí tenés mucho para autoconocerte. Así como sí, porque sí me ha pasado. Como que hay gente que me dice, mira, es que Acuario es así, y yo digo, no soy así. Y me lee Piscis y digo, esa soy yo. O sea, por tu forma de ser, pero puede ser que sea como, que no sea tan cierto. Voy a leer, voy a investigar. Y ahora que ya estamos por finalizar, ¿qué dice? Nosotros coincidimos con nuestros signos, porque nosotros confesamos, no me acuerdo si ya estábamos así como grabando, pero Juan Pablo dijo que era Virgo con Sol en Virgo, Sol en Virgo. ascendente Géminis, Sí. y la luna en Tauro. Ya. Sí. Ya. Y tú eres Sol en Capricornio. Sol en Capricornio, Luna en Capricornio, Ay, y Capricornio. ascendente en Escorpio. Eres un Capricornio. Sí. Y luna en Escorpio. No, Luna en Capricornio y ascendente en Escorpio. Ah, ya. Sí. ¿Qué dice? Mira, ¿Se nos nota? yo creo que el ascendente Géminis lo firmo. Apareció aquí. Sí, apareció. estuvo Pero en lo escena. otro es más difícil de... Sí, habría que verlos como en el trabajo. Yo pienso en una energía Virgo y Capricornio para una institución como esta. Obviamente, sobre todo yo llevo la gestión de las colecciones. Todo lo que es ordenar esta cuestión lo llevo yo. Y ellos están en todo el área del aprendizaje y la investigación. Sí. Capricornio, cualquier pega. Sí, Ya, con el hombro. Es cierto. para que sea un poco mejor. Claro. El Capricornio, cada paso es un peldaño en una escalera. Sí, yo mi vida la veo como pasar niveles. Claro. Sí, un poco. Creo que Sí. La cabra sube la montaña. Sí, bueno. Así es. Y a veces se tiran de cabeza, pero todo bien. Claro. No Eres tú, creo que. no sé qué más tenemos para decir. Yo quiero agradecer. Fue demasiado entretenido esto. Sí, qué bueno. Sí, yo quiero agradecer a mi jefe que nos pone en estas dinámicas y al final somos como siéntense y logren la energía con ellos, no importa quiénes sean, y fue genial haber conocido a los dos, Sí. ¿verdad?
espero la invitación a la casa del jefe con ellos dos y las cervezas Y el para fuego. y las cervezas que parece que son el implemento ideal para hacer tu carta astral y conocerte mejor. Así que muchas Yo puedo gracias, abrir la chicos, por cerveza. Ustedes pueden abrir la cerveza. Así que muchas gracias por venir, Muchas gracias por la estar invitación. aquí. Gracias por la invitación. Espero que lo hayan pasado bien. Y sin duda creo que está hecho para un Astrología Didáctica 2. Lo propongo. Chicos, muchas gracias.